Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Analizando RD. Para nosotros un placer poder estar con todos ustedes, así también como un gran placer poder estar tratando todos los temas y acontecimientos de nuestro país a diario. Y qué más decirles, señores, como siempre recordarles que se suscriban al canal, den like, comenten y recordarles que es gratis, YouTube no cobra por esto. Eh, en el día de hoy, como les habíamos anunciado y como también publicamos en todas nuestras redes sociales, para el día de hoy en nuestra entrevista central tenemos un invitado. Él es Aníbal Rivera, quien es candidato actualmente regidor, ¿verdad? Y candidato a diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Eh, Sean ustedes todos bienvenidos, Edward, Pedro y Gracias. Aníbal. Gran placer poder tenerle por aquí y compartir con usted en este espacio. Sea usted también Gracias. bienvenido. Para mí es un placer estar aquí junto con ustedes realmente y nutriéndonos de esas informaciones que ustedes a diario le dan a los ciudadanos, de manera que estamos aquí a la orden. Bien. Edward, ¿a quién se lo Eh, dejamos hoy? A Pedro. Vamos, No, 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 que arranque Edward. señor Aníbal, usted fue uno de los más votados de esa circunscripción, de la circunscripción número 3. Eh, Agregando también de que hoy en día usted se está postulando como a diputado. En esa demarcación es una demarcación muy fuerte, porque usted está en el Sí. distrito. Agregando uno de los problemáticas que usted estaba anunciando anteriormente sobre lo que es la problemática de la gestión, en que la transparencia, en las licitaciones y el mal manejo. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? ¿Qué usted propone como diputado en esa parte? Bueno, independientemente de todo, no sé si se refiere al tema de ayuntamiento o a nivel nacional. Al tema de ayuntamiento. Ok, bueno, el ayuntamiento está dividido en dos alas. El ayuntamiento trabaja la parte administrativa y lo que es el consejo. El consejo solamente trabaja con lo que es la aprobación de lo que son los proyectos, lo que es la regulación de la ciudad, pero ya cuando la parte administrativa de presupuesto llega a la mano de la alcaldía o, o del ayuntamiento, ya independientemente nosotros es decir, nos despegamos de esa Se parte. Ahora, desligan. ¿cuál es la parte del regidor? Fiscalizar y hacer que esas cosas se puedan cumplir, que esos recursos que son destinados para cada cosa, que si usted dice, bueno, Carolina Mejía tiene asignado 80 millones de pesos para hacer quizá 80 metros de hacer así contenedores, nosotros tenemos que vigilar que eso pueda coincidir. El monto que he tratado para esa contratación sean así. Pero hay algo que muchas veces se va fuera de los regidores, que nosotros no somos administrativos, no estamos dentro de esto. En estos días incluso vimos un tema que se hizo muy popular, que el candidato pasado del PLD y de la Alianza, Domingo Contreras, hizo una denuncia. Sin embargo, nos dimos cuenta que independientemente de todo, nosotros fuimos, ¿verdad? La fuerza del pueblo dio la cara y pidió una investigación sobre el tema. De manera que eso trajo a colación de que esos vehículos, ¿verdad? Estaban haciendo su trabajo normalmente y no se detectó ninguna irregularidad. De manera que nosotros como regidor estamos totalmente prestos, no solamente porque no somos auditores, no somos Contraloría, porque esa institución tiene su Contraloría y nosotros como regidores tenemos que velar para que las cosas se hagan bien. De manera que ese es nuestro trabajo. Sí, usted está Aníbal, haciendo énfasis también en esa ley 340 de la ley de compra y Sí, contrataciones. exactamente. Y está haciendo, no sé qué usted piensa sobre qué se podría hacer en esa parte más, en qué usted se Mire, enfocaría la más, usted ley como de diputado ya. contrataciones públicas, por ejemplo, es una ley que es natural. Hay un portal, ¿verdad? El portal transaccional, que cada institución tiene que poner en el portal todas las cosas que son licitadas. De manera, nosotros, por ejemplo, como diputados, tenemos unas propuestas que son necesarias para la circunscripción, más quizá que en esta rama. Aníbal Rivera tiene aproximadamente 3 años, casi 4, trabajando, haciendo un trabajo social, de comunidad. Y quiero anunciarle desde aquí
¿qué es la circunscripción 3? Porque es bueno que los que nos escuchan sepan cuáles son los barrios, ¿verdad?, que están dentro de la circunscripción número 3. Ahí yo veo que está Simón Bolívar, Sí. Villajuana, María Auxiliadora, Capotillo, Capotillo, La Villa Cañita. Agrícola y todos esos barrios realmente del río Osama. Nosotros estamos haciendo un proyecto o varios proyectos porque no solamente los legisladores crean leyes, sino que también hacen propuestas para llevarlo al Poder Ejecutivo para que se realice. Nosotros nos estamos convirtiendo en ser un solidario, ser una persona que se pueda concentrar en la circunscripción 3. ¿Por qué? Porque muchas veces los recursos solamente se destinan a una sola parte. Si se dan cuenta cuántas veces cada alcalde del Distrito Nacional ha remodelado el malecón, nadie me puede decir todos. Sin embargo, ¿cuántas personas, por ejemplo, en la circunscripción 3 han dejado de ser beneficiados? ¿Qué nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos proponiendo un proyecto. Y usted dice, cónchale, pero una familia de la circunscripción 3 tiene derecho a salir con sus hijos, a recrearse, ¿verdad? Usted va a la circunscripción 1, usted dice, bueno, yo puedo ir al Mirador Sur, puedo ir al Jardín Botánico. Usted va, por ejemplo, a la circunscripción 2, puede ir al zoológico. Usted puede ir también a la zona colonial. Pero en la circunscripción 3, ¿dónde puedo ir? ¿Qué hay? Es decir, Sí. un joven puede decir, bueno, yo quiero recrearme, me voy por una discoteca, O la para Riviera de los Chichío, Amos. para el Mameluco, en Villa Consuelo, porque esos son los lugares más asequibles a ellos. Pero nosotros tenemos que pensar en que la circunscripción 3 también se merece un lugar como los otros. Un Nosotros espacio tenemos, por público. ejemplo, un lugar maravilloso que de hecho el gobierno pasado comenzó a cambiarle la cara, que es el Domingo Sabio. El Domingo Sabio es una construcción que fue inaugurada aproximadamente 3 meses, pero fue inconclusa porque ese Domingo Sabio, esa carretera que sale, que se atraviesa en el río Sama y pasa por todos esos barrios, desde La Sursa, Simón Bolívar, Las Cañitas y termina en La Ciénaga, es una construcción, un proyecto que debió de ser complementado por varias obras, como una instancia infantil, como un centro de atención primaria, como un centro de atención, un centro cultural. Sin embargo, este gobierno lo que hizo fue inaugurar una carretera, pero sí. ni siquiera la barandilla de seguridad donde un niño se pueda caer al río está disponible. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros tenemos un lugar muy emblemático, que es esa orilla. Cuando usted va a Francia, no sé si ustedes han escuchado el río Sena, ¿verdad? Sí, Que usted muy se famoso. para en ese puente y usted ve como Y se puede ve esa disfrutar parte de turística. vistas, Y recreación, usted se todo eso. sube al puente, me parece que al puente puede ser el Juan Bosch, ¿verdad? O el puente de la bicicleta que le decía. Sí. Y usted ve esa belleza, pero tenemos eso rabalizado. No hay un proyecto que pueda. Nosotros desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional aprobamos una ley que prohíbe a los vehículos pesados desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche a no transitar por el Distrito Nacional. Pero ¿qué pasa, hermano? Aquí hay un desorden territorial. El que vive en Santo Domingo Norte, trabaja en Santo Domingo Este. El que vive en San Cristóbal, trabaja en la capital. El que vive en Santo Domingo Este, trabaja en San Cristóbal. Y ustedes ven que la capital, el centro, hay un caos porque es como un corintio. Es una plaza donde viene todo el que quiere. Tenemos una economía muy centralizada. Entonces, la gente de escasos recursos, por más pobre que sea, usted ve en una vivienda 2 vehículos y 3 motores. Es decir, no tenemos mucha necesidad, pero la mejor situación que tiene un pobre es que está montado. Porque mamá quiere un carro, mi hermano quiere un carro. Y entonces se arma un caos en la capital. Más que un privilegio, se Sí. ha convertido en una necesidad. Exactamente. Ese es el gran Más que en un lujo, podríamos decir. Yo quiero hacerte, aprovechando el ejemplo que tú ponías del río en Francia y otros países de Europa, donde tener vivir a orilla de un río es un lujo y un privilegio, Así es. porque se supone que los ríos son fuente de vida. Aquí, desgraciadamente, nuestros ríos lo que prácticamente llevan son contaminación por la rabalización y por todas las industrias y un sinfín de cosas que tenemos en el entorno, donde muchas de nuestras cañadas se descargan en nuestros ríos, dígase el río Sama, Isabela y eso el entorno. Pero, como tú acabas de decir, el proyecto Domingo Sabio, que es de donde yo nací, son proyectos inconclusos, porque primero en lo que es la parte de los guandules, implica el proyecto del Gran Domingo Sabio implicaba abrir otras calles para habilitar un acceso más fluido
a lo interno de los barrios, la construcción de escuelas. Hay una parte donde la parroquia Domingo Sabio tiene el espacio, tiene el terreno allá precisamente a la orilla del río, a la orilla de la nueva avenida que construyeron. Está el espacio ahí, pero al Estado, al gobierno no le ha dado el deseo de construirlo todavía. Entonces, pienso que además de que esa avenida que se construyó debe concluirse hasta llegar a sería hasta la Sursa, más o menos, por ahí, para colindar con un puente que hay ahí, y quizás a lo mejor con el nuevo proyecto de construcción de otro puente para descongestionar un poco nuestras vías. ¿Qué cosas como diputado tienes tú pendiente para la población, así como proyecto que pudiera ayudar al desarrollo de la circunscripción? ¿Qué propuestas tú tienes para la circunscripción? Le hice más o menos el resumen de del caos en la circunscripción número 3. Ahora quiero decirle la solución. Aníbal Rivera está proponiendo de que tengamos un transporte marítimo. Por ejemplo, el río Sama comienza desde Monteplata, desde Jaina, y a veces la misma capital se congestiona mucho, porque muchas veces tú solamente tienes el único medio de transportarte que en carretera y en calle. Imagínese usted que hagamos un transporte marítimo, y puede ser también de carga, y que usted se monte desde allá, desde Monteplata, y usted dice, bueno, yo quiero ir para la capital. Quizás no economizamos un sinnúmero de guaguas que están contaminando el medio ambiente, y usted se monta y usted dice, yo quiero ir para la Sursa, quiero ir para Arroyo Hondo. Se hacen paradas, diferentes paradas en cada barrio. Siempre se critica la 42 de Capotillo. Dicen, cónchale, pero yo no quiero ir a Guaychupita, Capotillo, porque lo que piensan la gente es que me van a atracar, me van a asaltar. Pero entonces también nosotros tenemos que invertir. Imagínate usted que usted venga en un barco, en un bote de eso, y usted diga, yo quiero traer unos turistas, que eso se convierta en un desarrollo turístico y que esos turistas puedan caminar la 42, que se hagan, por ejemplo, en vez de hacer otras cosas, que se hagan puntos culturales y que un turista pueda conocer realmente lo que son esos barrios emblemáticos de la capital, del Distrito Nacional, de la circunscripción 3. Pero no solamente eso, también como hacen allá en Francia, en el río Sena, se pueden implementar restaurantes tipo botes y tipo barcos, que los turistas puedan conocer los barrios emblemáticos de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, que un padre pueda andar con sus hijos, toda la orilla de esos ríos, donde hayan diferentes puntos de entretenimiento para niños, ¿verdad? Puntos culturales. Entonces, de esa manera, usted dice, yo me monto en Monteplata, me transporto a Capotillo, voy a Gualey, y también puede cruzar a Santo Domingo Este. El puente flotante se puede remodelar, que quede un poco alto, para que esos barcos puedan transitar por abajo y la gente pueda trasladarse a donde está la Marinita, el puerto de Santo Domingo. Y nosotros, teniendo ese transporte marítimo, vamos a descongestionar un poco el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, pero también vamos a tener una manera de ingreso. Todas esas personas que viven en esos barrios marginados, podemos agarrar 50 o 100 muchachos de eso y prepararlo en la parte de gastronomía, que puedan servirle y puedan hacer empleo, que podamos sumar más de 2.000 o 3.000 empleos directos. Pero no solamente eso. El que vive a la orilla del río, como decía nuestro compañero, no se imagina la riqueza que tiene. ¿Cuánta gente desearía vivir al lado de un río? Pero ya, si ese terreno antes costaba 200,000 pesos, ya tiene un costo adicional. Que una persona que vive ahí puede decir, bueno, déjame hacer un negocio para vender cosas que puedan beneficiar quizá la economía de este barrio. Hacer quizá algunos tipos de negocios necesarios, hoteles, restaurantes. Y de esa manera yo entiendo que puedo aportar llevando un proyecto al Congreso para que se mande al Poder Ejecutivo y que la circunscripción pueda decir, sí, tenemos un lugar donde nosotros poder disfrutar, donde nosotros poder caminar, donde nosotros podamos quizá darle oportunidad a esos jóvenes que están haciendo cosas no adecuadas, que puedan realmente tener una oportunidad en la circunscripción del Distrito Nacional. Esa es una de mis propuestas. ¿Me permite anexarle algo a esa propuesta? Sí. Además del utilizarlo el río Sama como una vía de transporte, vamos a llamarla así, pudiera ser además con un enfoque turístico, es decir, que hayan botes que hagan esas rutas, Sí. pero
con una visión turística, que no sea un transporte específico, sino que sea una ruta turística donde un grupo de turistas en el transcurso de la noche, a la hora que sea, pero que sea específicamente con una forma complementaria, aparte de la parte de transporte. Así es. Bien, creo que yo estoy aquí también, ¿verdad? Y me dejo preguntar. Aníbal, desde el principio le escuché hablar, ¿verdad? Y mencionó una palabra clave, que es una de las funciones tanto del regidor, porque el regidor, a fin de cuentas, también es un legislador del área municipal. Así es. Y usted mencionó la palabrita fiscalizar. Yo quisiera, ya de la experiencia que usted ha tenido, y por ejemplo pusieron el proyecto Domingo Sabio, que se pensó, se estableció como de una forma, y al final lo que se hizo fue una carretera cuando la propuesta era otra. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que el gobierno municipal, con la responsabilidad que tiene, ¿verdad? Yo entiendo de que eso también creo, o usted también me responderá, creo que tiene una inversión privada, que no solamente estatal. Pero, ¿qué sucedió con la alcaldía y con el consejo de regidores, que son los que encargados de fiscalizar, cuando ven que se hace un proyecto y que al final no es ni siquiera el resultado de la propuesta que se había realizado? ¿Qué sucede? Que entonces todo se queda solamente en denuncia y no se va a lo concreto. Sí. Mira, esa observación que tú haces es muy importante porque de hecho tengo la experiencia de algo que pasó. Ustedes saben que el Ayuntamiento del Distrito Nacional contrata a las recoledoras de basura grandes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esas recoledoras de basuras no pueden entrar a Capotillo abajo, no pueden entrar a la Sursa abajo, no pueden entrar a Simón Bolívar abajo. Se complementó unas fundaciones que son los que hacen el trabajo debajo de contratar a un personal en motores, a pie, para que esas personas saquen la basura donde no pueden llegar los camiones, que la suban. En Resulta, motores, y es factible. sí, unos motoritos, unos motores que hay que tienen una Ah, cabinita bueno, el atrás. tipo de Sí, carreta. ellos bajan, depositan la basura arriba, entonces los camiones grandes, recolectores, la pasan a buscar. Resulta que vi que había un sinnúmero de contaminación, de basura en la parte de abajo. Yo dije, pero yo como regidor no puedo permitir algo así. Y mi rol, yo lo utilicé como fiscalizador. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a la recolectora le estaban pagando, pero a la fundación no le estaban pagando. Y tenían una cantidad de dinero acumulada y nosotros hicimos la denuncia. Inmediatamente comenzaron a pagarle y se veía el cambio, es decir, se veía la dinamización de que ya los camioncitos estaban saliendo a llevar la basura. Y es una de las cosas que nosotros como regidores muchas veces pensamos que no nos compete hacer y es una necesidad. ¿Qué otras cosas? Nosotros vemos, por ejemplo, un sinnúmero de construcciones que tú dices, bueno, tal proyecto de construcción le aprobamos 10 pisos, 10 niveles, con una densidad, por ejemplo, que se pueda construir 6 apartamentos por nivel. Bueno, pero cuando tú pasas por ahí, que tú sabes que en planeamiento urbano aprobaron esa cantidad de apartamentos y cuando tú ves que hay 15 pisos, ¿qué tú haces? Espérate. Quizás tú dirías, bueno, pero yo como regidor me voy a buscar un problema. O cuando, Van a pensar que yo... cuando cogen un metro más de la acera, o que metros no lo más de la dejan. acera. No, pero realmente es el rol del político. Cuando usted decide ser político, usted tiene también que arriesgarse a lo que le pueda pasar, porque a usted lo eligen es para que defienda a los ciudadanos. Y no todo lo que usted defiende va a ser bueno. Hay cosas que usted va a tener que desafiar a las autoridades competentes. De manera que ese rol de nosotros como regidor, estamos totalmente de acuerdo y seguro que lo hemos desempeñado porque hemos defendido todos los espacios públicos, hemos defendido todos los derechos del ciudadano a través de nuestro lugar. De manera que ese es el trabajo del regidor y en los días que nos queda aún como regidor seguiremos defendiendo el derecho de todos Aníbal, los ciudadanos. Yo quiero solamente en principio saludar algunas personas que están dándonos seguimiento, ¿verdad? En el programa tenemos a Kevin de Jesús, Pablo Karate, Kenia García, Leonardo de la Rosa, José Mateo, Aide Santana, Carlos Mateo, Tania Rubio, entre otros que están en sintonía en este momento con el programa. Gracias. Eduardo. Aníbal, usted como oriundo de Villajuana,
A nivel de deportivo, ¿qué te cree que le hace falta a esa parte de la circunscripción número 3 de esa demarcación? A nivel de deporte, porque la juventud nada más tiene lo que es, como te dice, Chichillo, tiene Correa, tiene toda esa discoteca, pero a nivel de deporte. Mire, si usted supera que Villajuana ha sido uno de los barrios más, podríamos decir, Beneficiado sí, en porque la han parte de salido deporte. todas las personas emblemáticas. Usted dice, bueno, salió Leonel Fernández, que fue 3 veces presidente. Salió Castro Castillo, que fue jefe de la policía. Salió un Julio Zavala, que es un artista muy destacado. Salió Roberto Salcedo, que fue un Sí. alcalde. Salió Pacheco, que se crió allá también. Y han tenido un sinnúmero de todas las autoridades de diferentes lugares, ¿me entiendes? Sin embargo, nosotros tenemos en Villajuana el Club Mauricio Báez, tenemos el Club de Villajuana, el Club Dinamita, tenemos el Centro Cultural Narciso González y tenemos muchas juntas de vecinos que han hecho un trabajo enorme. De manera que yo desde aquí quiero incluso felicitar al Club Mauricio Báez, quien ha hecho un trabajo enorme. Recuerdo yo en el tiempo del COVID que esas personas, desde que llegó ese COVID, esas personas salían a la calle directamente a hacerle la prueba a la gente si se sentía con síntomas. Pero no solamente eso. Recuerdo que le dejaban una caja de ración alimenticia que yo mismo no podía cargarla. Y cualquier medicamento, cualquier cosa. Han sacado un sinnúmero de niños, ¿verdad? Que quizás en vez de estar en otras cosas, desde abajo, desde los 5 años, le han inculcado el deporte y la cultura. Pero no solamente eso, también Mauricio Bay tiene un dispensario médico que le ha dado incluso salud por mucho tiempo. Tiene un salón, un anfiteatro, que ha servido no solamente para Villajuana, ha servido para la circunscripción 3, donde se han hecho destacadas actividades. Y Villajuana, de verdad, que debería de darse el lujo, porque tiene todo. ¿Qué nos faltaría en Villajuana? En Villajuana lo que nos faltaría es tratar de hacer un proyecto y una propuesta que yo tengo en mente, que no solamente servirá para Villajuana, sino para la circunscripción 3. Después que yo le hablé de este proyecto, de desarrollarlo en el sentido económico, de desarrollarlo en el sentido cultural, medio ambiente, no solamente nos basamos quizá en que tengamos un espacio donde podamos disfrutar, también que Villajuana y todos esos barrios tengan una manera también de que en la parte de la economía podamos ser fuertes. Yo estoy proponiendo como diputado, al llegar al Congreso y llevarlo al Poder Ejecutivo, un proyecto que se llama Zona Franca Municipal. ¿En qué consiste esto? Y hago el ejemplo en Villajuana para que digamos, nosotros vamos a construir en un espacio, media manzana, que aproximadamente con 5,000 metros se hace, 3 naves principales. Y en esa zona franca municipal nosotros vamos a buscar 300 personas por barrio. Y vamos a suponer el ejemplo de Villajuana. Esas 300 personas se van a preparar en el área técnica, en la primera nave. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos damos cuenta que en el Ministerio de Educación tienen muchos suplidores, que son los que suplen los uniformes, la mochila, suplen también los zapatos. Usted dice, pero ¿cuántos suplidores no se hacen millonarios porque le compran todos a ellos? ¿Por qué no agarramos a 300 personas en el área textil y lo preparamos, lo capacitamos en la primera nave? Pero en la segunda nave, después que ellos aprenden lo que ya saben, van a producirlo. Bueno, ya saben hacer camisa, ya saben hacer uniforme, ya saben hacer mochila, vamos a producirlo. Pero en la tercera nave se va a comercializar. Y usted dice, bueno, pero imagínate tú que una persona de Villajuana produzca, por ejemplo, a la semana 2,000 mochilas de esas. Va a ganar por producción. Pero solamente hago un ejemplo en el área textil. Pero usted se pone a pensar en el área de panadería y de repostería. Hice un censo que en Villajuana hay 165 colmados. Y esos 165 colmados, que cojamos 100 jóvenes en esa zona franca y lo podamos poner a producir pan de agua, pan sobao. Y el pan ahora mismo está a 10 pesos. Pero la zona franca municipal lo va a vender a 2 pesos porque lo estamos haciendo nosotros. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? No solamente va a generar una dinamización económica, sino también que va a generar empleo, pero también le va a quitar la delincuencia a 100 o 200 muchachos que en vez de estar haciendo cosas raras por ahí, se pueden poner. Pero no solamente se van a beneficiar esas personas que se preparan, se van a beneficiar de un porcentaje que se va a dejar de las ganancias, un porcentaje a las instituciones sin fines de lucro. Llámese juntas de vecinos, que muchas veces no hacen nada porque no tienen ni siquiera con qué comprar una escoba.
una institución, una fundación que trabaje con envejecientes que no tienen a veces con qué comprar una insulina a un envejeciente. Una institución que pueda trabajar con niños discapacitados que muchas veces no pueden comprar una silla de ruedas porque no tienen fondos suficientes. Y esa zona franca municipal va a producir también un apoyo a esas instituciones sin fines de lucro para que también puedan manejarse. Imagínese usted en el sector de Villajuana, 50 muchachos llevando esos panes a cada colmado. ¿Y cómo eso puede ser sostenible en el tiempo? Bueno, Usted eso se mencionó de puede... que, por ejemplo, el pan se vendería a 2 pesos. No, a 8. A De 0 a 8. 10. Ah, Daba bueno, un ok. ejemplo. Es decir, usted le está rebajando 2 pesos, porque Ok, en vez del rebajarle pan 2 de pesos. venir, por ejemplo, de San Cristóbal, el No, pan porque va a ser hecho yo iba a aquí, decir cómo en sostenerlo, casa. porque No. un costo de producción. Sí, Los panaderos sí, dicen sí. que el costo de producción del pan anda por encima de los 5 pesos. Exactamente. Entonces, Si ¿cómo hacerlo supongamos que sostenible en el cueste tiempo? 5 pesos el pan al día, yo lo puedo poner a 4 pesos. Por eso en Villajuana que se va a vender el pan a 4 pesos, porque nosotros lo producimos. Pero si eso se replica en todos los sectores, también puede ser. ¿Me entiendes? ¿Y esos recursos dónde saldrían? Mire, Pues sin recursos si hay todo interés, se quedaría en el aire. mire qué fácil. Si hay interés político y hay un congresista que pone interés a esto, se puede hacer un pacto entre el gobierno, entre la alcaldía y las empresas privadas. ¿Por qué una empresa pública no puede decir, bueno, este proyecto no solamente va a generar riqueza, me va a ayudar a yo poder mandar mis camiones de mi empresa y que no me lo atraquen? Porque el que está delinqueando, el que está haciendo diablura, quizá a lo mejor esa fundación, esa zona franca municipal, me va a permitir que esos muchachos se mantengan en un área de trabajo y me pueda permitir quizás hacer mi trabajo en mi empresa. Es decir, ¿por qué yo no puedo aportarle quizás 10 máquinas de coser a esa zona franca municipal? ¿Por qué una empresa no puede aportar quizás 5 hornos para hacer los pan? Es decir, si se hace de corazón y se trabaja, yo estoy seguro que el gobierno, la alcaldía y un sinnúmero de empresas privadas se pueden reunir en una mesa y no solamente pensando en la parte económica, sino en la dinamización de los barrios. Por eso es que vuelvo y le digo que cuando usted habla de un barrio, el de la circunscripción 1, no puede bajar a Guachupita, a Capotillo, porque siente que lo van a atracar. Pero ¿qué estamos vendiendo nosotros como autoridades de que la circunscripción 3 no es así? Y es el trabajo que Sí, nosotros pero deberíamos hacer. A mí para me- lograr eso tiene que haber un interés y un beneficio. Porque cuando usted le hace un planteamiento a una empresa de que le suministre, vamos a suponer, 5 maquinarias, esa empresa, ¿qué va a buscar? Ver de qué manera se va a beneficiar, porque nadie por la moral Bueno, lo va a pero hacer. usted dice, Y a la hora, por ejemplo, también que una panificadora Mira, de ese mismo yo sector pienso en se Merlin- vea yo pienso perjudicada en en Merlin- competencia, así, también hay que ver por ahí. pero usted dice, por ejemplo, para decir un ejemplo, Propagás Sí. me donó 5 hornos, pero a Propagás se le va a comprar el gas. Es un beneficio para Sí, pero ellos. yo quiero hacer complementar la idea del proyecto también. Mira, cuando hay interés, todo es posible, es lo primero. Segundo, nosotros tenemos una ley de cine que los recursos para hacer todas esas películas, que la mayoría, muchas de ellas se ven y otras no se ven, pero es a partir de la ley de cine, y es la ley de cine que le permite al cineasta buscar los recursos de los impuestos que esas empresas van a pagar. Usted lo dijo claro. Esas empresas, ¿por qué Pero- dan pero- y suministran el ingreso y el dinero? pero vuelvo y repito. Lo tienen asegurado en el no. presupuesto y Te en los estoy dic- impuestos, Lo que Pedro, estoy diciendo claro. es que de los impuestos que ellos tienen que pagar, si por esa copa tienen que pagar 100 pesos al Y Estado. solamente pagan 50, tienen un retorno. Por eso ellos hacen la inversión. Bueno, pero entonces lo que estoy diciendo es que la ley pudiera ser complementada por ahí. Sí, cuando hay interés se puede conseguir, pero cambiando el tema, Cuando hay voluntad. cuando hay voluntad, Pero tiene cuando se una quiere. respuesta, su pregunta. Sí. ¿Usted sabe cómo se Dela. puede generar eso? Aníbal siendo diputado. Que Aníbal tiene el interés, tiene realmente el proyecto que puede conquistar corazones, porque a veces no todo es político. Así quizá como yo lo pudiese convencer de este proyecto, quizás así también se pueden convencer grandes empresarios que digan, no, hay que apoyar la causa. Y todo se puede. Yo Sí, entiendo lo que sí. pasa sí, es que todo es yo posible. soy un hombre de poca fe. Ok. Y conociendo la realidad de mi país, porque uno no puede llamarse engaño. Y aquí sabemos cómo funciona el sistema. Por ejemplo, usted como legislador, ¿qué le permite a usted el Estado como legislador? El sistema. Fiscalizar, ¿verdad? Y legislar. Pero usted puede legislar, pero también hay algo que depende de qué? Del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo lo estanca, aunque Aníbal Rivera quiera, eso no pasa.
Y también hay un sector fuerte, que es el empresariado, que a la hora que usted someta cualquier proyecto y no entiendan que le beneficia o que ellos pueden sacar algún beneficio o interés, tampoco lo llevan adelante. Porque es lo que le digo, usted también propuso, y vámonos un poquito atrás, que iba a hacer esa pregunta, sobre el transporte marítimo. Hay que ver entonces, no solamente dejarlo en el aire en la propuesta, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Cómo se va a lograr eso? ¿Cómo se va a implementar? Porque usted puede inclusive convertirlo en ley. Y si Pero eso la es sostenible experiencia en que el nosotros tiempo. tenemos aquí, ¿qué es? Que cuando todavía el proyecto de ley no conviene, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? Lo engaveta y ni siquiera la promulga. Como por ejemplo, nosotros aquí tenemos una ley que hay que dar el 10% a los ayuntamientos. ¿Y desde qué tiempo no está esa ley ahí? 20 años y eso nunca se ha cumplido. El 5% El de Poder eso. Ejecutivo ha logrado o ha cumplido con eso. No, inclusive aquí para lograr el 4% para la educación, ¿qué tuvo que hacerse? Marcha y la misma población empoderarse, porque si no tampoco no se logra. ¿Entiendes? Y ya por ley estaba. Y es lo que le digo. Por ejemplo, yo la función de un legislador la veo limitada y por eso le digo soy hombre de Sí, poca pero fe. hay una El legislador cosa- puede hacerlo hasta por fe, Sí, pero hay dos pero sectores grandes que si no se involucran y deciden, las cosas no ahorita se le mueven. decía que el legislador puede producir leyes, pero también puede hacer propuestas. Esta es una propuesta que es una necesidad para la circunscripción 3. Ahora, si al gobierno no le interesa hacer, yo por lo menos me siento satisfecho que pude poner un granito de arena para hacer algo. ¿Por qué? Porque yo no soy presidente. Al dinero y los Yo no grandes manejo empresarios. presupuesto. Porque yo le Pero puedo... nosotros estamos dispuestos a crear las propuestas para que el gobierno la ejecute. Pero ya, si no la Aquí, quiere mire, ejecutar... aquí hay empresas, Y le voy a poner el ejemplo que usted puso de Villajuana. Sí. Villajuana tiene que ser, si no el primer sector, por lo menos el segundo sector, que genere, creo que está como casi el 5% del Producto Interno Bruto del país. Sí. La economía que mueve solamente Villajuana. Si esos empresarios le interesara y se aliaran con el lado también que tiene el Sánchez La Fe, sabemos quiénes controlan y las familias que están ahí, lo que es la circunscripción 3, la circunscripción 2 del distrito, fuera Suiza. Lo que mueve la circunscripción 3, Capotillo, Villagrícola, Sánchez Luperón y todo eso, la economía que mueve, fuera para que eso qué, eso fuera Suiza, fuera Francia, como usted mencionó. ¿Y cuál es la realidad que tenemos? A eso simplemente se le ha sacado todo el tiempo el beneficio, pero nunca se le ha dado lo que Los momentos son no diferentes. tiene retorno. Es que los momentos no son tiene diferentes. retorno. Quizá habían otros pensadores diferentes. Hoy en día usted es un hombre joven que quizás tiene nueva capacidad, nueva visión. Y nosotros tenemos que experimentarla, a ver qué sacamos de ella, porque no podemos tirar todo quizá al olvido. Vamos a luchar como joven que usted es, como son también ellos. Y nosotros tenemos que tener la fe que las cosas pueden pasar, porque para eso es que hay un nuevo escenario político de caras nuevas, jóvenes que quieren otro futuro diferente. Entonces, lo primero que yo tengo es la fe de que las cosas se pueden hacer. Ya esperemos la decisión, ¿verdad?, de las autoridades, pero por lo menos me puedo sentir satisfecho que quise hacer aunque no quisieran. Por esa era mi intención. Y el pueblo y la ciudadanía valora los gestos, valora quizá la intención que usted tenga de hacer las cosas. Y creo que aún así, aunque usted quizá no tenga esa fe, yo todavía No, la no, le mantengo. digo, yo sigo siempre... Aníbal, y mire que a mí me hicimos gustaría- la tarea y, por ejemplo, la comunidad suya, usted tiene buena valoración como regidor. Ahora, es lo que le digo, yo personalmente, yo soy hombre de poca fe y es por la experiencia que he tenido, Sí. tanto con políticos... Dejando atrás el sector hombre de poca fe, empresarial, yo como quiero abordarlo con otra pregunta, con un poquito de fe, ¿verdad? De cara a este proceso electoral, ¿cómo se visualiza la posibilidad de Aníbal de ganar siendo uno de los regidores electos en este proceso? Y partiendo, pues, claro, las elecciones son ahora en mayo, el 19 de mayo. ¿Y cuáles son las expectativas que usted tiene en este proceso de que Leonel pudiera ganar esta contienda? Mire, en los casi 4 años que tenemos como regidor del Distrito Nacional, la gente me hubiesen preguntado, muchos me preguntan, Aníbal, ¿y por qué tú no repetiste otra vez a regidor? Que tú tienes una buena valoración, que quizás tú hubieras hecho regidor de nuevo sin ningún problema. De hecho, el partido no la reservó. Sin embargo, yo soy una persona que pienso así. Yo soy una persona que hay que darle oportunidad a otros. Muchas veces yo no concibo con las personas que quieren ser regidores 8 años, 10 años, 20 años, 30 años. Diputados que tienen también un sinnúmero de tiempo. Y con los expresidentes, Y yo que le tienen digo- 3 periodos y buscan uno más.
Sí, pero hay una necesidad diferente que se la voy a explicar ahora. O apareció una Mire, necesidad. Mire, Ok. hay personas que duran mucho tiempo detrás de usted, gastando su suela de zapato. Y quizá jóvenes que dicen, pero ven acá, yo quiero que Aníbal sea regidor. Pero entonces ellos también necesitan tener la oportunidad. Ellos por dentro dicen, pero yo también quiero ser como Aníbal. Entonces uno Claro. no puede ser egoísta Hay para una decir que juventud siempre esperando, todo. sí. Pero también existe otra realidad en la circunscripción. Una de las cosas que me inspiraron a ser candidato a diputado es porque hay una necesidad en la circunscripción 3. Nosotros tenemos incluso una compañera muy valiosa que se llama Yudelka de la Rosa, pero Yudelka no puede ser la única diputada. Necesitamos 2 o 3, ¿verdad?, diputados. Y hay un escenario en que la Fuerza del Pueblo, en los 4 años casi que tenemos aquí, hemos hecho un trabajo incansable de afiliación, una aceptación de más de 60 presidentes de intermedio, un equipo político que cada día más nos apoya llevando soluciones a los barrios, de fumigación, de entrega de canastillas, de raciones alimenticias, de poda de árbol, entrega de camiones de agua, limpieza de sépticos. Y esas son cosas que como político la gente lo valora. Ahora bien, tuvimos a un Leonel Fernández, nuestro presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, que duró 12 años gobernando. Y quizá pudiese yo contradecirme. ¿Y por qué entonces Leonel viene de nuevo? Hay una necesidad diferente. Ahora mismo, si Luis Abinader quizá estuviera haciendo un trabajo excelente, yo fuera el primero que dijera, no, Leonel, estate tranquilo. Mejor vamos a esperar a Omar para el 2028. Pero no es así. Ahora mismo necesitamos, esto es una emergencia, señores. En febrero, aquí hubo un atentado contra la democracia. Aquí hubo cosas que lamentablemente, si usted fue a la calle enfrente de un recinto electoral, esas son cosas que tú dices, pero ¿cuál es el futuro de ustedes como jóvenes de ser candidatos? Cuando viene un candidato con 2 maletas de millones de pesos, con calma, con carpas y cosas, y usted dice, pero eso lo hizo también tu gobierno pasado. Bueno, esa es la oportunidad que Dios me ha dado de ahora hacer quizá política diferente. Si ellos lo hicieron, no tuve tampoco de acuerdo con ellos, con que lo hicieron. Porque ya nosotros como nueva juventud tenemos que pensar en una política diferente. Esta suciedad quizá que no nos permite a nosotros avanzar. Somos los que estamos comprometidos a que las políticas sean diferentes. De manera que nosotros entendemos que necesitamos un emergente. Esto es una emergencia, señores. Pero ¿y cómo Aquí puede- casi estamos al colapsar nuestro país. ¿Cómo puede ser diferente si las actuaciones que estamos criticando ahora fueron las que se dieron en el pasado? Y coincidencia, también tenemos los mismos actores que hicieron lo mismo pasado y son los actores que tenemos en el presente. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que eso va a ser diferente? Bueno, yo tengo un presidente que hace 12 años hizo elevados, hizo túneles, hizo un sinnúmero de obras que hoy podemos bautizarla como un Nueva York chiquito. Es decir, una persona que pensó en la educación, que en todos los pueblos, lamentablemente, esos jóvenes tenían que venir a arrimarse en la casa de un familiar aquí en la capital, porque no tenían en su provincia una universidad, donde fueron hechas más de 15 universidades en cada pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, donde hoy en día podemos decir que cuando otros gobiernos no pensaban en que podíamos tener un metro, que fueron a la calle a quemar goma, porque no, hoy en día el propio gobierno se ha destacado por las mismas obras que ha hecho los pasados gobiernos. Hoy en día, ¿cuáles son las obras relevantes que ha hecho este gobierno? Ha hecho el teleférico, que lo hizo el presidente Medina, Continuidad de lo que y ha hecho el metro, que lo ha hecho Leonel Fernández, pero que me señalen una obra que de hecho el 911 se hizo y lo que se está deteriorando. Usted va al metro ahora mismo en Santo Domingo y ya usted ve cómo los mismos buhoneros ya están acercándose. Ya no hay una educación. Antes usted veía un policía que estaba parado en el metro y había un señor mayor y el policía le decía, mire, párese joven. Ya eso no se está perdiendo. De manera que es inevitable, señores, pensar que lo mismo. Pero nosotros tenemos que entender que ya a la altura de hoy ya van por los casi 40 mil millones de dólares en préstamos. Y tuvimos 2 años con COVID, donde no se construyó escuela, donde no se licitó, y hoy en día no hay una obra de la que fueron paralizadas, como estancias infantiles, escuelas, hospitales. ¿Y a dónde está ese dinero? ¿Por qué por lo menos no hagan más obras? No liciten más, pero terminen la que no están listas, terminen la inconclusa. ¿Qué tenemos en la circunscripción 3? Que gracias a Dios estamos hablando de este tema.
Tenemos un elefante en la circunscripción 3 que se llama el Hospital Luis Eduardo Aibar, donde se invirtió más de 45.000 millones de pesos. Y por una diferencia política o un ego político de Luis Abinader, se inauguró la obra con un solo pabellón cuando estaba el COVID en buena. Y esa obra ya está en un 80%. Y por un ego político hoy en día, que por menos de 3.000 millones de pesos, esa obra puede ser inconclusa. Pero ¿qué pasa? Cuando Luis Abinader inaugure esa obra, las personas no lo van a visualizar que fue él, sino que fue un gobierno pasado que la hizo. Entonces, se está pensando en los pobres, se está pensando en la gente. Usted va ahora mismo al Moscoso Puello y usted no llega a la emergencia y el seguridad lo primero que le dice, aquí no hay cama vacía, doña, y usted tiene que coger para Herrera, habiendo un hospital en nuestra propia circunscripción donde caben más de 600 camas. Eso es condolerse de un país, eso es condolerse de un pueblo. Entonces, hoy en día hablamos de encuestas, señores, la encuesta verdadera, independientemente de la cantidad de dinero que se vaya a tirar ese día, la gente está esperando al PRM, porque es que esto no se está aguantando, señores. La clase media no gritaba. Ahora yo veo algunas personas en unos supermercados de prestigio que andan con una listica, viendo qué pueden comprar para no pasar vergüenza en la caja, porque es tan tedioso que tú llegues con un carrito, tú andes con 15.000 pesos y que la gente te vea dejando cosas. Y eso es lo que no ha permitido este gobierno, vivir esa calamidad. Entonces, por más que yo quiera ver que Leonel Fernández duró 12 años, creo que totalmente no me contradigo, porque hoy se ha presentado una emergencia que lamentablemente este gobierno no tiene en un barril sin fondo. Las encuestas le están dando casi un 70. Y la sensibilidad humana, ¿será el verdad? corazón y las necesidades de la gente no se lo están dando. Bueno, ellos no se equivocaron en febrero. Hablaron de que iban a obtener más de un 70% de Si alcaldía. usted supiera que Y si yo eso fuera ellos lo Abinader, tuvieron. me diera vergüenza lo que sacaron. ¿Usted sabe por qué? El PRM sacó 1.700.000 y pico de votos. Menos votación La que- alianza sí. RD sacó 1.500.000 y pico. Pero usted está hablando que yo estoy compitiendo contra un gobierno que gastó más de 42.000 millones de pesos en una campaña. Pero usted dice, en el Gran Santo Domingo, la única diferencia fue Carlos Guzmán, que perdió. Después todas las plazas eran del PRM. Sí, eso sí. ¿Cuál fue la relevancia del PRM en los distritos municipales? Barrieron, porque había un alcalde que ganó con 100 votos, un alcalde que ganó con 300 votos. Pero yo te digo algo, yo estando en un gobierno, yo sacar 1.700.000 votos, hace mucho que yo siendo Luis Abinader, lo había cancelado a todito. Porque usted me está diciendo a mí que ellos me llevaron 200.000 votos, pero usted sabe cuántos votos le falta a Luis Abinader para irse en la primera vuelta. Casi 1.700.000 votos. Entonces, Dependiendo ¿de dónde cuánto van sea a...? la abstención. No, pero déjeme decirle algo. Si la diáspora en Estados Unidos, en Europa, hubiesen votado en las municipales más de 800.000 votos, que es igual al 60% que tiene la fuerza del pueblo, súmele esos 380.000 votos, 400.000 votos, a los votos municipales, si ellos pudiesen votar, ¿quién quedaría en alto? ¿Y qué sucedió con la Fuerza del Pueblo que pregonó 2 millones de inscritos y no sacó 700.000 Mire, votos? Hay que saber una realidad. Los 2 millones de votos son simpatía. Los 500 y pico que sacó la fuerza del pueblo. Los inscritos que ellos dicen tener inscritos en el padrón. porque es simpatía. Usted va caminando, yo lo inscribo y yo le digo, mire, ¿usted votaría por Leonel Fernández? Sí, ese hombre hizo un buen trabajo. Pero no es necesario usted está obligado a ir a votar a una municipalidad por un alcalde si usted simpatiza por Leonel Fernández. Es decir, Es decir, que los vamos 2 a- millones son de Lionel, no del partido. bueno, vuelvo y le digo, es simpatía del partido, pero no necesariamente el que tenga la simpatía de Leonel tenga la simpatía de un regidor o de un alcalde. Quizá usted vive en la capital y usted no va a gastar 1.000 pesos para ir a Barahona a votar por un alcalde o por un regidor, pero sí lo puede hacer por Leonel Fernández. Entonces, Aníbal, ¿te cree que esa simpatía se verá ahora en mayo? Totalmente En de las acuerdo. votaciones, porque no se gana con simpatía, es con voto. Bueno, mire cuál es la ventaja de esto. La Fuerza del Pueblo tiene 2.300.000 afiliados. Votaron 600.000, vamos a decir un ejemplo. Pero que vayan a votar 1 millón más, ¿verdad? Más esos 500.000 y pico, más lo que tiene el PLD, más lo que tiene el PRD.
Miren, Lo que señores. tiene el PLD, pero eso van separados ahora en la primera vuelta, ¿no? No, en una segunda vuelta me refiero. ¿Me entiendes? Ah, Una una segunda. segunda. Porque ahora nosotros tenemos una La primera dama competencia Entonces, ¿usted cree que la va- vicepresidenta- habrá segunda vuelta, Aníbal? 100% La seguro. vicepresidenta dice que no va a haber una, Los que hay votos no media le- vuelta. ¿Ustedes saben por Y qué no Luis le... dice que en la ¿Ustedes primera saben toma de por qué 70. Abinader no pasará en primera vuelta? Eso está fácil. ¿Por qué no pasa en Porque primera anda vuelta? comprando dirigentes. Es decir, usted no está seguro que tiene los votos. Ah, pero ese, ¿Por qué usted está pero ese comprando? otro detalle tiene una ventaja. Pero porque usted Se está lo están comprando. asegurando los votos porque se le están Pero vendiendo. ahora lo que hay que ver, que cuando tú compres sea de calidad. A veces tú compras una manzana bonita, roja, y cuando la parte está podrida. Hay compañeros que se van por intereses personales, pero se van solos. Pero yo le ¿Por pregunto, qué? Porque ellos no tienen quizá puesto para decirle un compañero que se haya ido, un alcalde, ok, y tiene 100,000 votantes, seguidores, estructura, donde el PRM tiene dónde colocarlo cuando ni siquiera su partido tiene dónde colocarlo de ellos. ¿Qué va a pero decir el simpatizante del que se fue para el quizá no PRM? tiene para dónde colocarlo. Uno asume y entiende. Ajá. Pero también sabemos de que por algo se fue. Entonces, si ustedes, bueno, tuvieron un crecimiento, ¿verdad? Porque vienen de 200,000, 300,000 votos de una elección en 2020 y ahora tuvieron casi medio millón. Pero si obtuvieron, ¿cuánto? Un 8 o 9%. ¿Qué le aseguro a ustedes que ahora con esta mecha que le han hecho? Porque se le han llevado dirigentes fuertes y grandes. Por ejemplo, el dirigente fuerte de ustedes en Santo Domingo Norte se llama Carlos Guzmán. Llame por Inclusive teléfono. ya hasta para la alianza Sí. del PLD eso peligra. Exactamente. Se fue Carlos Guzmán. Pregúntele al Consejo de Regidores cuántos regidores se fueron con Carlos Guzmán. Pregúntele. Déjeme Bueno. decirle que Carlos Guzmán es alcalde por el trabajo de los municipios y los regidores. Y los regidores, cada uno de ellos sacaron 3,000 y pico de votos. Y tenemos en Santo Domingo Norte aproximadamente de 7 regidores. Ese golpe se lo han dado en un par de provincias. También se lo dieron ahora en Samaná con John Anderson. ¿Con quién se fue él? Se fue con el PRM. Se fue y con era el 5 candi- gente y era que el quizás candidato- podrán nombrarlo. 5 gente. Mire por qué. La gente no está tonta, señores. Bueno. La gente sabe que aquí va a haber una segunda vuelta. Y La Galo usted dice que no. no se atreve a irse para el PRM, para que le den un sueldo por un mes que le queda al PRM, o 3, porque hasta agosto. Y después usted sabe que usted va a venir como el perro arrepentido hacia atrás. La Galo dice que Míreme, es la segunda vuelta. hay y la personas- ha pegado en todas. Mire, hay personas que quisieran irse para el PRM, tanto del PLD y la Fuerza del Pueblo, pero están esperando mejor el 19 de mayo. ¿Usted sabe por qué? Porque el 20 de mayo es que comienzan las elecciones verdaderas de la República La Dominicana. encuesta verdadera. Bueno, la Galo la ha pegado en todas. Pronosticó, Pero la pregunta es pronosticó a Diego Estacio por Galo. encima de un 20, ganó por encima Pero de un 20. ¿cuál Galo? Le ¿Cuál? dio al PRM más del 70% de la alcaldía, también lo logró. Y aquella vez dijo que Luis ganaba con un 51 y el hombre ganó casi con un 53. Ahora lo están poniendo por encima del 65%. Entonces, Parece que vamos a la- esperar la verdadera La encuesta, encuesta ¿verdad? la están haciendo en la circunscripción número 1, parece nada más. Que eso Bue- es lo que no tiene necesidad. Bueno, vamos a esperar entonces el 19 de mayo, que es la verdadera vez, y esperemos, ¿qué más decirle? Nosotros agradecidos de que haya Sería- aceptado la invitación. Sería bueno al que se espacio. despida y que dé Sí, algunas le daré la acotaciones. oportunidad también de que se despida. Primero le doy el agradecimiento por estar en el espacio y compartir. Y de parte nuestra, qué más que ahogar éxito y que todo lo que usted ha propuesto aquí se dé cumpla. en una eventual diputación suya y el escenario suyo. De usted Gracias, su última bueno, palabra ahí. gracias a Dios y a cada uno de ustedes por este compartir que tuvimos, ¿verdad? Este diálogo. Pero también quiero exhortarle a la circunscripción 3 del Distrito Nacional que Aníbal Rivera es un aspirante doliente de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Y nosotros estamos en la casilla de la Fuerza del Pueblo, que es la número 3, pero somos el número 6 de la casilla. De manera que estaremos en las calles, independientemente de todo, sirviéndole a la gente, haciendo un trabajo social, para que la Fuerza del Pueblo pueda recuperar el progreso el 19 de mayo, encabezada por nuestro presidente, doctor Leonel Fernández, y también por un amigo muy especial, Omar Fernández, y un servidor. Muchas gracias. Aníbal, 1.000.000 de gracias. Gracias, Aníbal. Y a ustedes, estoy analizando RD. Nos vemos en breve.